Neuquén Informa. Noticias destacadas. Dos niñas neuquinas escucharon por primera vez. Anaí, de 5 años, y Anelei, de 1, pudieron escuchar por primera vez tras un proceso de activación y calibración de sus implantes cocleares denominado encendido. Se le hicieron los encendidos de 2 implantes cocleares y la activación y la calibración a 2 niñas que fueron detectadas de hipoacusia. Esto es en el marco de nuestro programa de hipoacusia. En ese momento se hace la detección, después se hace la cirugía del implante coclear. Es la primera vez que se ha encendido en un centro de salud, en una sala de fonoaudiología que fue inaugurada recientemente. Así que para nosotros es un hecho muy importante, donde se pudo trabajar con las familias, con las niñas y con todo el equipo. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Mire, vamos a estar charlando en esta hora que tenemos aquí en 24/7, Canal de Noticias, como todas las semanas, sobre 2 temas que forman parte de nuestra actualidad. Por un lado, la justicia, y por otro lado, la economía. Vamos a hablar de economía a partir de, con la excusa de la presentación de un libro sobre la temática, por un economista que es de la región y que nos ha sorprendido. No es que nos ha sorprendido. Este es su primer trabajo de estas características. La persona en cuestión es Fernando Spoliansky, es secretario de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Neuquén, pero siempre se ha caracterizado, Fernando, por una gran capacidad didáctica o pedagógica al momento de hablar de los temas, aun cuando son complejos y difíciles de asimilar como son los temas económicos. Y esta percepción, digamos, esta capacidad ha sido percibida por otros actores que lo han tentado y efectivamente llevado adelante la redacción de este, y escuche bien, su primer libro sobre economía. Así que con él vamos a estar charlando en un par de minutos. Y en segundos nada más vamos a saludar a Marcelo Dalton, que es abogado. Vamos a hablar de este tema sobre el cual hemos en otras oportunidades hablado con Marcelo Bermúdez, por ejemplo, que es el de la reiterancia, a propósito de un episodio surgido en los últimos días en donde un juez de la provincia de Neuquén argumentó sobre el carácter no constitucional que tiene esta norma de reciente aprobación en la provincia de Neuquén y que habilita a los magistrados a detener, bajo el Instituto de la Prisión Preventiva, a aquellas personas que acumulen 2 o más causas judiciales en trámite. Así que estos son nuestros temas para hoy, aquí en Panorama. Vamos a meternos en un terreno hoy que no ofrece miradas unívocas, no ofrece una sola mirada, ofrece una multiplicidad. De hecho, es un tema polémico que está marcado por algunas cuestiones coyunturales, como pueden ser el debate que se viene desarrollando desde hace un tiempo a esta parte, más allá de que, por ejemplo, en el caso de Neuquén ya se trata de una ley aprobada, como es la ley de reiterancia, y que permite disponer la prisión preventiva en este tipo de casos para aquellas personas que acumulan 2 o más procesos judiciales en curso. Y esto a propósito de la acción de un juez y la declaración de un juez respecto de la constitucionalidad de esta norma. Está con nosotros Marcelo Dalton, es abogado. Gracias, Marcelo, por estos minutos. La idea es avanzar en cómo entendemos el derecho sin necesariamente meternos en esta disputa entre garantistas o no garantistas, entre punitivistas, no punitivistas, como para decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que tiene la teoría del derecho, que tienen los abogados, que tienen los jueces, como para empezar a fijar posiciones respecto de temas que son sensibles? Así que, bueno, gracias, Marcelo, por estos minutos. Contame, ¿cómo lo ves? Hola, ¿cómo estás? La verdad que es un tema de por sí complejo. Estamos hablando de un fenómeno que hace a las dinámicas socioculturales de nuestra sociedad toda. Es decir, cuando hablamos de reiterancia, cuando hablamos de quién en determinadas circunstancias va o no preso, tenemos una decisión
que es de tipo social. La ley es reflejo de esto. Hoy tenemos una cuestión normativa que ha ido cambiando, que han surgido normas que la toman a la reiterancia, que es esta cuestión de que luego de que se han formulado cargos en al menos una causa más, se tenga en consideración este elemento para que el sujeto pase el periodo que tiene de tramitación del juicio eh, privado de su libertad. Esto genera algunas cuestiones porque nosotros constitucionalmente y culturalmente, si se quiere, tenemos una perspectiva de que nadie puede ser privado de su libertad si no existe un juicio previo. Y para esto tengo que ser condenado por el juicio y esa condena estar firme. Y de repente tenemos sujetos que con el solo hecho de que ha habido elementos suficientes de atribución de la posibilidad de la comisión de un delito, que es la formulación de cargos, atento a que tiene más de una cuestión tramitándose en paralelo, puede ir preso, puede ser privado de su libertad. Esto es reflejo de lo que tenemos en la ley de Neuquén, la 3514 del pasado julio, también en Río Negro, pero tenemos en Cava, Mendoza. Hay una cuestión normativa en este sentido. Lo que está de fondo es cuáles son nuestros acuerdos socioculturales o de gestión, tanto del delito como de la conflictividad social. Esto es mucho más profundo que solamente la cuestión de en qué circunstancias vamos a decir que una persona o no puede tener algún tipo de posibilidad de generar mayor conflictividad social y en este caso delitos que tienen, que tienen ciertas penas que los hacen atribuibles de reclusión. En términos generales, podemos decir, bueno, desde lo jurídico hablamos de eludir o entorpecer la investigación como un elemento necesario para que esto se dé. Y aparece la reiterancia como un elemento más que se suma a esto, que implica esto, la comisión de varios delitos. Y en esto pone en jaque, un poco lo planteabas vos recién, esto de los punitivistas y los garantistas y demás. Pero terminamos simplificando el tema. Nuestro sistema jurídico parte o se estructura de una idea de que nosotros somos libres y vamos a estar libres hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, valoramos que el sujeto va a estar siempre en el marco de libertad mientras se tramita el trámite porque no es culpable. Y solo cuando el juez determina que la persona cometió el delito y hay una condena firme, recién ahí deberíamos de ser privados. ¿Por qué? Porque lo establece la Constitución, lo establecen los convenios interamericanos sobre derechos humanos, a los cuales nosotros adherimos, pero esto entra en jaque con una conflictividad social y con una cuestión que es lo que hoy nos lleva a poner a rever estas cuestiones. Bueno, ¿cuánto podemos tolerar de esto si tenemos sujetos que pueden cometer 10, 12, 25 delitos y estar todos en trámite en forma paralela? Ahora, puntualmente, y esto tratando de explicarlo en términos sencillos, sin entrar desde lo estrictamente jurídico, la reiterancia genera algunos conflictos jurídicos. Si a mí se me dice que no se me puede juzgar dos veces por el mismo tema, y se me aplica esta regla, y yo voy preso porque, bueno, tengo dos causas, supongamos, de robo, y resulta que fui declarado inocente. ¿Se me juzgó previamente? ¿Existió una violación al no bis in idem, que es no se me puede juzgar dos veces por la misma causa? Porque yo ya estuve preso. Entonces se rompió el principio de inocencia, elemento esencial dentro del sistema jurídico. Y al mismo tiempo se me declaró culpable antes de tiempo. Hasta en algún punto, y esto es lo que plantean muchos de los detractores de los sistemas de reiterancia, implica un prejuzgamiento. Como tenés una causa, sos automáticamente debes ir o debes ser retenido. Entonces, te aplica una pena previa simplemente porque has tenido otro suceso que todavía no está definido. Quienes sostienen la validez de la reiterancia plantean, bueno, está bien, es cierto, pero también es cierto que esto no se hace en cualquier momento y no es cualquier causa. A esta persona le imputamos cargos. Hubo elementos suficientes para que un fiscal le atribuya cargos y para que él se tenga que defender. No es cualquier circunstancia. Y eso es lo que entra en conflicto. Yo soy de la idea de que la cuestión jurídico-penal es un reflejo de una sociedad. Entonces, cuando discutimos estas cosas, cuando hablamos de la pena, cuando hablamos de las contradicciones que nos genera incluso individualmente, cuando hablamos, por ejemplo, del principio de igualdad, porque esto es absolutamente válido, hasta que uno
es ese individuo que se encuentra frente a esto, porque uno clamaría por su inocencia y precisamente porque se tenga en cuenta que estos elementos no son como se están planteando. ¿Por qué? Porque se conoce inocente. O sea, ¿hasta qué punto el hecho de evitar o de gestionar esa conflictividad social nos puede poner en jaque principios o elementos tan esenciales y basales del sistema jurídico como la libertad, la proporcionalidad y la inocencia hasta que se demuestre lo contrario? A ver, te hago una consulta, Porque, te hago una sí, consulta, Marcelo. sí, Te hago una consulta, porque sé que en la conceptualización, en la definición conceptual, quizás tengamos una llave como para destrabar esto. Se me ocurre que hay situaciones, como describías recién desde el punto de vista jurídico, atendibles. Pero también hay hechos que son reales. La reiterancia no como figura del derecho, sino la reiteración de hechos delictivos por los mismos protagonistas, que da lugar a que esto se traduzca en ley como una forma de, ya te digo, bloquear lo de la puerta giratoria. Quizás se le está asignando conceptos, términos que si se trocaran podrían resolver este conflicto. Digo, hay una situación que es real, en donde hay personas que delinquen de forma reiterada, pero hasta que no se sustancie todo ese proceso o esa serie de procesos, probablemente seguirán siendo inocentes para la ley. Quizás en la forma en que se denomina este instrumento o esta herramienta jurídica esté la llave, que no hable de reiterancia o que no hable de prisión preventiva, pero que hable, qué sé yo, de otra forma de definir esa medida precautoria o cautelar que puede tomar el propio juez o los jueces hasta tanto se resuelvan esos casos. Te lo voy a poner en otros términos, A ver. porque me gusta esa forma en que lo has planteado. ¿Cuánto tiempo puedo ir preso mientras no soy culpable? Y a ver, me estoy parando en algún punto en el contrapunto para poder empezar a discernir un poco la discusión de fondo. Si yo digo, es precautorio, perfecto, pero ¿cuánto tiempo puedo ir yo preso o puedo estar privado de mi libertad simplemente porque existen dos causas? Yo entiendo, y esto creo que es una cuestión mucho más profunda, pero es decir, bueno, ¿a partir de cuándo soy delincuente? ¿Cómo atribuimos esa cuestión en el proceso penal? Porque en el momento en que vos me decís, bueno, porque sos reiterante, vas a estar privado de tu libertad, ¿no estás violando ese principio de inocencia? ¿No estás asumiendo mi culpabilidad? Porque yo no soy culpable en ninguno de los dos procesos porque no tengo sentencia firme. Igualmente voy a estar privado de mi libertad. Aquel problema para mí es más profundo, porque en definitiva la normativa lo que hace es establecer un corte. Y el corte se establece no solamente por cuestiones jurídicas, que obviamente están y que tienen basamento y sustento jurídico, sino que además se da por cuestiones de tipo social. El derecho es un instrumento de gestión social. Entonces, como tal, viene a resolver situaciones que no estamos pudiendo resolver de otra forma. Y que no, más allá si antes o no las pudimos resolver, hoy las resolvemos de esta. ¿Cuál es? Frente a la reiteración o al ingreso de muchas causas, sin poner cantidades y demás, para no entrar en normativas específicas, vamos a asumir que esta persona pone en riesgo no solo las investigaciones, sino que puede entorpecer o incluso hasta cometer nuevos delitos. Pero si yo estoy asumiendo que vos podés cometer nuevos delitos, ya te puse el mote de delincuente. Entonces ya te considero culpable de este u otros delitos, pero sobre ninguno tenés condena. Esto es un poco el juego en donde empiezan a mellar la perspectiva garantista, si se quiere. Y la perspectiva punitivista plantea, bueno, está bien, pero si no va a seguir cometiendo delitos, y yo no puedo permitir que un sujeto siga cometiendo delitos de esta forma, simplemente bajo la percepción de que es inocente si es un modo vivendi, es decir, si vive de esto. Bueno, este es el problema sociocultural que viene a resolver el régimen de reiterancia, si se quiere, o que viene a darle algún tipo de solución
no para quien ingresa al sistema, sino para quienes quedamos fuera de ese sistema. ¿Por qué? Porque si esta persona tiene como modus vivendi el robo, el hurto o la comisión de determinados delitos, si yo lo retengo a la comisión del segundo, del tercer delito, voy a disminuir la conflictividad social, porque ese sujeto no va a ingresar de nuevo a cometer por una causa nueva. Y mientras tanto lo juzgo y lo condeno por las que ya tiene. Un poco esta es la perspectiva que se está empezando a primar y es lo que se llama la puerta giratoria. Eso es lo que se viene a cortar o lo que se busca interrumpir. El tema es hasta qué punto estamos dispuestos a ceder las garantías constitucionales en pos de asegurarnos que determinados delitos, que determinadas cuestiones no tengamos riesgo que se produzcan. Y toda sociedad en algún punto, todos los derechos son absolutos hasta que se encuentran con otro. Entonces se limitan, se restringen. Entonces mi libertad de transitar libremente se va a estar restringida, en este caso, por el hecho de cometer muchos delitos. Pero sí, está bien, sos inocente hasta que te demuestre lo contrario. ¿Existe un prejuzgamiento? Bueno, quienes sostienen la validez del instituto dicen no es un prejuzgamiento, sino es un elemento más a tener en cuenta a fines de evitar el entorpecimiento y el escape del sujeto. Del otro lado te dicen, no, estás prejuzgando. Vos estás asumiendo que esta persona va a seguir cometiendo delitos, por lo cual ya le diste el mote de delincuente en algún punto, llevándolo en términos coloquiales. Entonces, esa es la discusión que se nos presenta. El tema es que el problema es real. El problema social es algo que debemos resolver. Lo que pasa también es que trasladamos al derecho penal o a la perspectiva de la resolución de estas cosas, las esperamos únicamente en el derecho penal, como si el derecho penal viniera a resolver las circunstancias socioculturales que dan origen al delito, que dan sustento a esta realidad y a esas formas y dinámicas que generan un conflicto social. Entonces, ahí lo que me parece es que también tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia de contención. Si queremos ir a las bases, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de deporte, tenemos que hablar de otras cosas cuando discutimos esto, porque este es el último eslabón de una cadena mucho más compleja. Entonces, la respuesta normativa viene a dar en algún punto una solución allá cuando se nos escapó la liebre, pero lo que tenemos que tener es evitar que se nos escape. Y yo creo que ahí hay sí muchas cosas para hacer previas. Lo que pasa es que tenemos que hacer como todo al mismo tiempo, si se quiere. Ahora, esto desnuda, esta discusión que estamos teniendo, este abordaje que estamos teniendo, ¿acaso no desnuda las falencias del propio sistema judicial y su ritmo cansino para definir los trámites que están en curso? Mira, yo ahí tengo una perspectiva un poco más por gestor, digamos, por vivir el proceso en sí. A veces se le atribuye al Poder Judicial una lentitud que no es tal. Y sobre todo cuando uno compara con otros sistemas, hablando de lo que es el Valle. No hay una lentitud tan grande, por así decir. Obviamente siempre uno querría tenerlo resuelto mañana, pero cuando uno compara con otras cuestiones, pues decir, bueno, tan mal no estamos. Ahora, atribuir solamente a eso, el problema es como ver el árbol y no el bosque. O sea, el sistema judicial es un eslabón de un sistema mucho más complejo, en donde respecto a lo que tiene que ver con la gestión del delito en sí, tenemos las cuestiones preventivas, de nuevo, tenemos las cuestiones sociales, tenemos un montón de otros elementos en juego. Lo que pasa es que hay una discusión de fondo, qué tipo de sociedad queremos vivir, cómo queremos o qué expectativa tenemos respecto a hacia dónde vamos, cómo construimos esa sociedad. Entonces, solamente quedarnos en el eslabón final, que implica si la justicia es rápida o es lenta, yo te aseguro que si vos estás en un calabozo esperando que se tramite tu causa, o incluso porque pasó algo circunstancial y vas a pasar un día, 10 horas en un calabozo, 10 horas es mucho. Entonces, el tema es mucho más complejo porque los tiempos cambian en función del sujeto que estemos hablando. Ahora, la cuestión de fondo no es solamente eso, es cuánto tiempo tardamos en procesar las causas, es un elemento. Ahora, después es qué nos pasa como sociedad, que tenemos, si se quiere, no voy a entrar en cuestiones estadísticas, pero un aumento de determinado tipo de delitos, o una percepción o sentimiento explícito de que determinados delitos se repiten por los mismos sujetos.
Entonces, ahí hay una cuestión más estructural. El derecho viene a dar soluciones, pero de nuevo, las soluciones allá al final con el sujeto que ya está dentro del sistema, ya está sistematizado. Podemos hablar de todos los delitos que se cometen y que no se denuncian. Y ahí no vamos a tener un sujeto sistematizado. Entonces, acá desde el punto de vista de la teoría del derecho se habla de que el derecho en algún punto ataca o reprime determinados tipos de delitos. Yo no quiero entrar en esa discusión, pero sí soy consciente de que cuando discutimos estas cosas nos estamos perdiendo parte de la realidad de fondo. Es decir, en esta cuestión de que vayan presos todos o nadie puede violar la libertad individual de circulación, llevadas al extremo, cualquier postura llevada al extremo lleva al absurdo, genera una imposibilidad de diálogo incluso, un diálogo estructural que permita generar soluciones estructurales. Entonces, yo creo que detrás de esta discusión está esto, ¿qué queremos como sociedad? ¿Hacia dónde pensamos estructurarnos? Y después sí definir qué estamos dispuestos a ceder como derechos, porque la reiterancia implica ceder el derecho, si se quiere, a la libertad frente a determinadas cosas. Puede implicar, como en algunos lugares, de hecho la mayor parte de los retractores sostienen, que implica la pérdida de la imparcialidad de quien está juzgando, porque automáticamente está asumiendo la posibilidad de un nuevo delito. Entonces, ¿cómo vas a juzgar a un juez con imparcialidad si previo a eso toma una medida que implica la determinación de una detención preventiva, si se quiere, pero en pos de que entiende que el sujeto va a seguir cometiendo delitos? ¿Asumió entonces la culpabilidad del sujeto? Esto desde el punto de vista práctico jurídico. Ahora, de nuevo, el delito es algo más complejo que meramente un sujeto robando. Ujú. No quiere decir que no debamos hacer los dos abordajes, todo lo contrario, debemos hacer un abordaje mucho más amplio y debemos encontrar algún equilibrio en la gestión de esto. La verdad que hoy tenemos una sociedad que está convulsionada, tenemos una sociedad que requiere ciertas respuestas, no podemos permitir esta cuestión, lo que se llama la puerta giratoria, personas que tienen 18, 20 causas, que han sido detenidos en flagrancia reiteradas veces y luego vuelven al sistema de forma asidua. Bueno, eso es algo que sí, claramente hay que gestionar y que hay que dar una respuesta normativa. Ahora, cuando damos una respuesta normativa, también hay una regulación de derechos. Establecer esto implica una limitación, en términos generales, por ejemplo, a la libertad. Ujú. Porque estamos restringiendo la libertad de un sujeto atendiendo a estos elementos que consideramos relevantes. Ni bueno ni malo, no entro en el juicio de valor, pero eso es lo que estamos haciendo como estructura, si se quiere, lógica. Te hago una A partir última, de ahí debemos... sí, te hago una última consulta, así no abuso de tu tiempo. Eh, Tengo una mirada a priori de que las discusiones, cuando implican, sobre todo las discusiones abiertas, cuando implican la participación de la totalidad, del conjunto, digamos, de la sociedad, se diluye la responsabilidad. Hay una dilusión ahí por razones que seguramente los psicólogos sociales, los sociólogos, que ellos sabrán explicar mucho mejor que uno, pero tengo esa presunción, digamos, que se diluye la posibilidad de búsqueda o de encuentro de los consensos. Esa es una percepción, capaz que esté totalmente equivocada. Pero como bien decías recién, esto amerita, y hablabas en primera persona del plural, amerita una discusión para buscar una solución colectiva, digamos, a estos temas. ¿No es también tirar una piedra a sabiendas de que esa responsabilidad se diluye y que la síntesis, en todo caso, pueda ser muy difusa? Mira, yo adhiero a esta idea de que si todos somos responsables, nadie es responsable. Esto es una perspectiva que adhiero, sobre todo cuando uno gestiona. Pero también es necesario saber que necesitamos generar consensos. Necesitamos, primero, dialogar. Esto es un proceso que es mucho más complejo que solamente decir lo que yo pienso, sino que implica escuchar lo que el otro piensa y a partir de ahí construir algo diferente a lo que yo pensaba y a lo que él dice. Pero a partir de eso tenemos que entender que hay
es necesario establecer una construcción en valores. Hoy lo que se está perdiendo, o lo que uno entiende que tal vez cuesta más, es construir los puentes propios para quienes están en la gestión de esto. No terminamos en respuestas polarizadas. Vos lo planteaste al principio, punitivistas versus garantistas. Bueno, esto no debería ser una pelea por un problema social. No tienen tanto los punitivistas como los garantistas. El problema social subyace a toda la sociedad en la que estamos. Y yo lo pongo, es cierto, yo lo pongo en términos de tercera persona del plural, porque entiendo que somos responsables, tanto yo como vos, como cualquiera que está, y que es una responsabilidad individual, pero sin entender que en la gestión de estas responsabilidades va a surgir la respuesta, lo único que hacemos es atribuir culpas al otro. Porque vos sos responsable porque no lo comunicás, porque el otro es responsable, yo como actor del sistema porque los dejo libres. Nos perdemos la posibilidad de construir en función de diálogos serios, profundos, y que evalúen el tema como una cuestión multidimensional. No es una cuestión únicamente social. Hoy sí hay otras cosas, o sea, podemos hablar de las implicancias de los consumos excesivos de sustancias respecto a estas comisiones, a determinados tipos delictivos. O sea, hay mucho para trabajar, pero vamos a seguir discutiendo sobre el delito, vamos a trabajar sobre lo social. Vamos a seguir diciendo el otro es malo porque piensa distinto y entonces lo invalido con capacidad de opinar. Vamos a poner en la figura del juez, que en definitiva es el último garante que tenemos de que la normativa se aplique en el tirano que o deja libre, porque, a ver, está bárbaro cuando esto yo lo planteo mucho en términos personales. Está bárbaro cuando el inocente que va preso es otro, pero cuando el inocente que va preso soy yo, pretendo tener un juez que me cuide, porque el riesgo es de todos. Entonces, el sistema es mucho más complejo, pero si no entendemos que lo construimos bajo la responsabilidad individual de cada uno, pero que es compartida como sociedad, es muy difícil discutir. Porque yo me paro en una postura y a mí me sería muy fácil, entre comillas, como garantista, decir, bueno, lo que pasa es que acá lo que están buscando es generar una persecución y un prejuzgamiento. No, lo que se está buscando es resolver un problema social. Y en esa polarización, en el juego de la polarización, que es propia a veces del discurso político, nos olvidamos de la necesidad de gestión de los conflictos propios de la sociedad donde estamos inmersos. Y en ese estamos inmersos todos, ¿eh? Yo, vos, el que nos esté escuchando, todos estamos dentro de esta situación. Y el problema de la reiterancia como problema del sujeto que comete delitos de forma cotidiana y continúa saliendo, entre comillas, con la puerta giratoria, y la verdad que es un problema a resolver. Ahora, los medios utilizados tienen que ser razonables. Claro. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿desde dónde o hasta dónde vamos a tirar la cuerda del sistema jurídico constitucional? Marcelo, como siempre, un gusto haber compartido contigo estos minutos y muchas gracias por la deferencia. Muchas gracias a vos, un gusto. Saludos a todos. Bueno, Marcelo Dalton con nosotros es abogado y con él intentamos entender un poco más o reflexionar acerca de esta discusión, de este debate, que no es simple, que es un debate complejo, que tiene aristas muy técnicas desde lo teórico, desde la teoría del derecho, pero también desde la mirada más empírica, si se quiere, más concreta, menos abstracta, más concreta, respecto de los problemas que nos acontecen como argentinos y como sociedad. Cuando regresemos de la pausa, va a estar con nosotros un escritor, pero también es economista, y lo conocemos más como economista que como escritor. Habla de economía paso a paso, después de la pausa.